licenciado y magíster en música, con décadas de trayectoria en ámbitos académicos, latinoamericanos, venezolanos y judíos. Es intérprete de la flauta, el piano y de otros instrumentos musicales. Posee un extenso catálogo de arreglos instrumentales, vocales y sinfónicos en géneros tradicionales y contemporáneos de la música venezolana, latinoamericana e israelí. Es el esposo de Carolina Israel. Yo creo que entre la gran selección de virtuosidad que ha tenido Harold fue de escoger a Carolina. Y viceversa. Seguimos con los comentarios. Y queremos agradecerle a Carolina que gracias a ella Harold está con nosotros. Y que no se vaya a traer la En Caracas ha dirigido festivales de contenido comunitario durante más de 20 años, o sea que casi de la cuna salió a dirigir todo este tipo de cosas, destacándose como formador de talentos en canto hebraico, labor para la cual ha sido ampliamente reconocido. Fue jurado en el Festival Sharim Israel, una canción para Israel organizada por la Organización Sionista Mundial y Asat Hasheni, junto a destacados artistas de la vida cultural israelí. En el 2010 fue productor y arreglista de un disco ganador de Grammy Latino, Tesoros de la Música Venezolana, interpretado por Ilan Chester. Como miembro activo de la comunidad de Venezuela, Harold estudia sistemáticamente las diversas dimensiones del judaísmo, religioso, histórico y cultural, orientando esta formación hacia una transmisión de valores esenciales con el propósito de fortalecer la identidad colectiva y fomentar una comprensión respetuosa y enriquecedora del legado espiritual judío. Ya es un panelista recipiente de nuestro seminario. Lo tuvimos, gracias a Dios, en la segunda etapa, ahora está en esta tercera etapa, en la segunda conferencia. Su quehacer cotidiano se manifiesta en conciertos frecuentes a sus estudiantes, con la condición litúrgica de la sinagoga, donde lo precedí ya varias veces, que nos ayuda a todos los que participamos en el rezo, a elevarnos con su melodiosa y no solo con esa profunda devoción con la cual se dirige hacia nuestro Creador en la dirección de los rezos. Y eso es algo que por lo menos mi corazón y mi alma se lo agradece cada vez que estoy con él como por él de la sinagoga. En sus múltiples actividades educativas tiene destacado una espectacular resonancia espiritual y cultural, haciendo el arte de un puente hacia la memoria, la identidad y el futuro del pueblo judío. Con ustedes, el maestro Harold Yaakov. Gracias. Empezamos precisamente con un salmo 93, que está
absolutamente ligado con el contenido que tenemos para el día de hoy. Lo pueden leer aquí brevemente, donde destacamos que tiene un reconocimiento especial a que Dios es el Rey, y precisamente ese va a ser justamente el centro del día de hoy. ¿Por qué estamos hablando hoy de la creación del mundo? ¿Qué tiene que ver un día como hoy con la creación del mundo? Y se van a dar cuenta que hoy, como decimos nosotros en hebreo, Min Hashamayim, es un día muy, muy importante y relacionado con este acontecimiento. Pues vamos a saber que el primer día de la creación está descrito en el libro Bereshit, el primer libro del Pentateuco. Y precisamente lo que se llama el Pasuk, el primer versículo, describe qué fue lo que pasó el primer día. Aquí vemos en nuestra lámina, y así vamos a ver todas las láminas, una primera donde dice sencillamente lo que fue creado. Creación del cielo, la tierra y su contenido. También va a haber una luz especial. Después de esta lámina general, vamos a tener una lámina que es un poco más explicativa. Esta lámina dice los detalles de la creación del mundo. Y es que vamos a ver la primera palabra que dice Bereshit. Voy a decir en hebreo las primeras palabritas. Bereshit para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit significa al comienzo. Pero al comienzo, realmente al comienzo de todo. ¿Qué significa esto? Pues que no había nada antes. Lo cual para nosotros es bastante difícil. Porque si preguntamos, ¿qué había antes de la creación? No existe un antes. Y filosóficamente es un poco complicado. Otra palabra que va a ser importante para la comprensión de lo del día de hoy es reconocer en hebreo la palabra bara, que en la traducción de los Humashim de la Biblia va a aparecer como creación. Va a haber otra palabra que no va a ser creación, sino que va a ser hizo, y va a haber una diferencia importante para estas dos. En este primer día se va a utilizar la palabra bara, lo que quiere decir que es una creación, como se dice, ex nihilo, de la nada, y que solamente está en las manos de Dios. Entonces, bara significa que es creado por Dios de la nada. Luego aparece también el nombre de Dios, un nombre que es conocido por estar identificado con el rigor o con la naturaleza, que es Elohim. Nosotros lo decimos, por eso se separa estas dos letras. El nombre de Dios relacionado con las leyes naturales también. Pero interesante que aparece una partícula en hebreo que es et. Esta palabra aparece varias veces dentro de la Torá y nos quiere decir que se amplía desde el punto de vista literal lo que quiere decir el texto. Entonces en este caso dice et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué significa ese et? ¿Qué es lo que estaría añadiendo? Importante saber que la palabra et tiene dos letras. La primera, que es la letra Aleph, que es la primera del Aleph Bet, y la otra es la Taf, que es la final, lo que quiere decir que abarca todo. Nuestros sabios nos dicen que el primer día de la creación fue creado todo. Sin embargo, no necesariamente se manifestó todo desde el primer día. Otra palabra o una frase que vemos que es tohu vabohu. Mira, está haciendo algo aquí abajo. No sé, quiere hacer... ¿De verdad? Tohu vabohu significa vacío y desierto. También hay quien lo traduce como el caos, pero en realidad caos sería como decirle a Dios que hizo algo desordenado. No era desordenado, absolutamente que no. Y aparece también una definición que dice que se dio cuenta que era bueno. Dice ki tov, la palabra tov significa bueno. Es decir, entonces se crea el cielo y la tierra, el medio, y la tierra estaba vacía y desierta, y Dios se dio cuenta que era bueno. ¿Pero qué fue lo que fue bueno? En realidad fue la creación de una luz. Y todos diríamos, claro, porque es que sin luz, imagínate cómo puede uno andar, se va a tropezar con todo, pero no es la luz que nosotros estamos acostumbrados. Porque ¿cuál es la luz que nosotros recibimos hoy en día? Es la luz de los astros. Los astros no han sido todavía revelados para este momento. Entonces es una luz más bien relacionada con lo espiritual. También lo que quiero decir con esto, y vamos a lo largo a reafirmarlo, es que la Torá es muy difícil de entender de manera literal. De hecho, está hecha para que no lo entendamos de manera literal, pero sí, todos, independientemente del nivel que tengamos, vamos a poder entrar en comprensión de algunos términos.
Hubo atardecer y hubo mañana. La Torá es ex nihilo. Aristóteles decía que la eternidad era sin principio y fin. Eso lo vamos a ver también un poquito las diferencias con respecto a los grandes también pensadores de otras religiones. ¿Por qué nosotros, los judíos, como dijo ahorita nuestro querido David, hacemos el rezo al final de la tarde? Porque es justamente cuando se está terminando el día. ¿Por qué hacemos esto así? Porque cuando se creó el mundo se dice, y fue tarde, y fue día. Entonces nuestro día no comienza en la mañana, sino que comienza en la noche cuando sale la primera estrella. Entonces por eso dice, Vayehi Erev, Vayehi Boker. Acaeció la tarde y le sucedió la mañana. También nuestros sabios nos dicen que esa luz que se creó el primer día tenía unos matices. Por eso es que vemos así un poquito, como que va de un blanco a un poquito más oscuro. Segundo día de la creación, se consolida el cielo, el firmamento y la separación de las aguas. En el primer día las aguas cubrían toda la tierra. Se dice que se creó el cielo y la tierra, pero la tierra en realidad no tenía todavía espacios secos, era todo agua. En este segundo día se consolida el cielo, el firmamento y se separan las aguas. Veamos un poquito los detalles. Dice, y Dios dijo, cuando dice Dios dijo, alguien diría, ¿a quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dice si no hay nadie que lo pueda escuchar? Cuando decimos que Dios dijo, lo que queremos decir es que se hace manifiesta la voluntad de Dios. Se manifiesta la voluntad de Dios de ahora hacer un firmamento, que en hebreo lo llamamos raquía. Palabra importante también, saber qué es lo que significa Shamayim, que significa cielo. Y es interesante saber que la palabra Shamayim se puede descomponer en dos palabras, que sería como Esh y Maim, que significa fuego y agua. Lo que quiere decir que a lo mejor esa separación del agua vino también por una transformación del agua a través del calor. Por eso se hicieron las nubes, porque el agua evaporó y hubo otra agua que sí quedó en la parte de abajo. Entonces las aguas de arriba son las nubes y las aguas de abajo se van a separar entre las aguas saladas y el agua dulce. No se dice esta vez, como el primer día, Kitov. ¿Qué pasó? ¿No era bueno? Dicen los sabios que una de las cosas que sucedieron es que hubo, como decimos en hebreo, un mahloket, hubo una diferencia, hubo una separación, lo cual es bastante particular. El día, esto estamos hablando del día lunes, ¿no? Porque el primer día de la semana es el día de domingo, nosotros lo llamamos Yom Rishon. El segundo día, Yom Sheni, es el lunes. Por eso dicen que el lunes es mejor que no te cases y no te mudes. ¿Han escuchado eso? Dicen los sabios, dice el sabio medieval Ibn Ezra y el Malvin de Lubna y Rabbi Hirsch, que lo que se creó fue la atmósfera. Esa parte superior, que fue como el límite de las aguas, en realidad vino a crear solo la atmósfera. Esa controversia es la que acabo de decir. Y también dicen en un plano más profundo que ese día fue creado el Geinom, es decir, el desierto y los ángeles. Nosotros obviamente podemos elegir decir, creemos solamente en las cosas que vemos. Nadie ha visto un ángel. A lo mejor hay gente que dice, sí existe, yo creo que sí existen porque yo siento, porque una vez me acompañó, porque una vez me salvó. Y la verdad es que sí es así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta lámina, decimos, ahí está un agua, un dibujo. Y entonces alguien dice, no, ahí no está. Estás ahí, porque de ahí es donde está saliendo. Y otra persona dice, no está ahí, está aquí, porque en realidad de aquí es donde está saliendo. De aquí a aquí tampoco está, porque en realidad esa agua está en otro lugar que no está. Entonces lo mismo pasa con la Biblia. Nosotros no sabemos exactamente cómo es que Dios forma el mundo, pero sí, nuestros sabios nos enseñan que hay ángeles y hay seres espirituales que nos ayudan a poder comunicarnos con esa parte que no vemos. Tercer día de la creación, árboles, pasto y Gan Eden. A propósito de la fotito, está puesta para que veamos que es un árbol muy pequeñito. En realidad va a parecer incluso que van a estar más bien adentro de toda esta creación. Apartó las aguas hacia los lados y descubrió lo que había bajo ella. Hubo cambios geofísicos. Aparece la tierra seca. La tierra se empieza a dividir entre lo que hoy en día sí llamamos como tierra, porque nosotros le decimos el planeta Tierra, pero en el planeta Tierra hay tierra y agua, pero también decimos la palabra tierra para decir que es lo seco. Es en este momento donde se empieza a utilizar la palabra de esta manera.
Termina la creación del sistema del agua. Por eso fue que el segundo día tampoco se dijo quitó, porque no había terminado. Entonces no puedes decir que algo fue bueno si todavía no lo has terminado. Se termina entonces y se da cuenta que sí, ahora sí es bueno. Las hierbas estaban dentro de la tierra y la Torá considera las plantas parte de la tierra. No va a aparecer la palabra bara, sino otra palabra que va a ser asé, que significa hizo, no creó. Los árboles van a aparecer en distintas especies. Ahora vamos a saber que, a pesar de que nosotros decimos que las plantas son seres vivos, hay una cierta contradicción acá con lo que vamos a ir viendo ahora en los siguientes días. Cuarto día de la creación, ahora sí, es donde aparece el sol, la luna y las estrellas. Las Kohabim, las estrellas, también se refieren a los otros planetas. Lo que quiere decir que desde el primer día ya habían sido creados, pero es este día ahora donde Dios los coloca, vamos a decir, de una manera apropiada para que puedan funcionar como Él quería según su voluntad. Luminarias en la extensión de los cielos para distinguir el día y la noche. Señales para la cuenta del tiempo. Esto también es muy importante. Quiere decir que el cuarto día realmente es donde nosotros podemos contar el tiempo, tal cual como lo conocemos, como los años y como los días, los meses. Luminar mayor y menor. ¿Cuál es el luminar mayor? Y el menor, la luna. Dice el Midrash que en algún momento estos dos, ¿cómo se dice?, luminarias eran iguales. Pero entonces la luna se enojó y le dijo, ¿por qué él es más grande que yo? Porque somos iguales. Uno debería ser más grande y el otro porque, entonces los dos iguales. Entonces dijo, sí, ahora vas a ser la pequeña. Cada uno reinará entonces el día y la noche. El sol va a ser el día y la noche la luna. Un concepto muy lindo que se llama Mashpia y Mekabel hace referencia también a la función entre el hombre y mujer. El hombre sería en este caso el que da, porque él es el que da la luz a la luna y la luna lo refleja. Así que en el caso del matrimonio, que estamos hablando tan lindo del matrimonio ahora, el hombre es el dador, el hombre es el que hace brillar a la mujer y la mujer refleja el brillo que su esposo le puede otorgar. Quinto día de la creación, seres vivientes, peces y aves. Interesante esto, ya vamos a ver, porque sí se utiliza la palabra bara. Hay algo nuevo que Dios está creando en este momento. Y se refiere, apenas aparece la palabra Tanimim Gedorim, grandes reptiles. ¿A quién le suena esto un poco así como interesante? Exactamente. Hay quien dice que definitivamente es la descripción de los dinosaurios. Y Dios los bendijo porque ellos se van a multiplicar, van a tener ahora descendencia y todo esto. ¿Y por qué es porque van a ser los animales que ahora se van a mover? Van a tener movimiento propio. Esto va a ser una diferencia de las plantas, que las plantas no lo dijo Bará, porque las plantas están dentro de la tierra y pertenecen a la tierra, no las considera la Torá como si fuesen seres vivos tal cual, al igual que vemos estos animales. Peces y aves salen de huevos y se alimentan entre ellos también. Sexto día de la creación, criaturas vivientes, animales domésticos, reptiles y fieras. El ser humano. No lean los subtítulos porque están como mal. Sexto día de la creación, la tierra dice que la tierra produzca seres vivos según sus especies, animales, reptantes y bestias. Y ahora aparece por primera vez esta frase, dice, nace de Adán. Hagamos al hombre, hagamos más o menos como quienes. No es Dios el que está haciendo la creación, porque dice plural. Interesante, ¿no? ¿A quién más se crearon el segundo día? Los ángeles. Se dice que Dios en ese momento consulta a los ángeles como un acto de enseñarnos la humildad de decirle al hombre, hasta consulté para ver si te podía ir. Los ángeles dijeron, pero no los vayas a hacer así como nosotros, le dice a los ángeles. O sea, tiene que haber una diferencia, porque nosotros somos ángeles y nosotros somos como otro estatus, otro target. Bueno, sí, Dios consulta, pero cuando dice hagamos al hombre, utiliza la palabra no para, utiliza la otra palabra que es hacer. Lo creó, ahora sí, dice Dios, para a su imagen y semejanza. Un tema bien complejo que más adelante voy a explicar un poquito más, como que imagen y semejanza. ¿Acaso que Dios también tiene cara, es un tema complicado? Y ahora dice, macho y hembra los creó. Como que los
No dice que solamente un hombre que creó, porque ahora dos, ¿de dónde salió? O los, vamos a ver. Al principio los creó como uno y luego los separó para que se buscaran, dice el Midrash, Bereshit Rabá. Ellos dominarán los animales, para eso también el hombre va a estar en este mundo, pero no solamente para eso, ya vamos a ver, el séptimo día lo vamos a ver. Cada hierba verde será como alimento. Les tengo una noticia. Al principio el hombre era vegetariano y comía lo mismo que los animales. No estaba permitido comer carne. Eso fue después de Noé, después de Noah. Séptimo día, Shabbat, el ingrediente esencial. Básicamente, el objetivo de la creación del mundo es que la persona aprenda a reconocer a Dios. Ahora entendemos un poco por qué el Salmo al principio de la clase, para que pudiéramos entender cuál es el concepto judío del reconocimiento de Dios. Concluye la obra que había hecho. Todos conocen esa frase, que está en ¿dónde? En el Kiddush de Shabbat. Asher bara Elohim la'asot. Estamos utilizando entonces la palabra la'asot porque ya está concluyendo la creación de lo que había sido hecho. Ahora miren qué interesante. Vamos a encontrar una relación entre los días. El primero con el cuarto, segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Primer día se crea el cielo, la tierra y su contenido, la luz especial. ¿Y el cuarto qué? El sol, la luna y las estrellas. Precisamente el tema de la luz está en el día cuarto, pero ahora de una manera más material y visible para nosotros. El día 2, la consolidación del cielo, el firmamento, la separación de las aguas. Ahora en el cielo van a estar las aves y en el agua van a estar los peces. El tercer día, árboles, pasto y Gan Eden. Y en el sexto día, ahora los habitantes. Ya tenemos la casa, ya tenemos todo, ahora faltan quienes van a vivir allí. Las criaturas vivientes, los animales domésticos, reptiles y fieras, y el ser humano. Recordemos, hagamos una síntesis de cuándo se utilizó Bara y cuándo se utilizó Aseh. Bara implica, dijimos, creación ex nihilo, algo que no existía antes y solo Dios lo puede hacer. Asa implica formación o elaboración de algo ya creado. Primer día se utiliza Bara, se crea cielo y tierra. Segundo día, Bayas, que viene de las raíces de la Aseh, que es el firmamento, se crea el firmamento. Tercer día, vegetación y árboles, Asa también, porque ya había sido creado antes. Bayas otra vez el día cuarto, las luminarias, es decir, sol y la luna. Y el quinto día, gigantes, marinos y todo ser vivo que se arrastra es Vaiberá, de nuevo la misma raíz de la palabra para. Sexto día, día de animales, seres reptantes, bestias, se utiliza Bayas. Ahora fíjense, dijimos Bayas. Y al hombre hizo Dios Vaiberá. Aquí es un punto importantísimo, pero más de lo que podamos nosotros entender. Se dice Vaiberá 2 veces. Y después, cuando dice macho y hembra, los creó, se dice una tercera vez. Pudiéramos decir, si cuando Dios creó los animales, que dijo que se movían, entonces era algo nuevo y era Bará, ¿no es el mismo el hombre? El hombre también se mueve. ¿Cuál es la diferencia? Porque si esto no hubiese diferencia, la tesis del mono pudiera aplicar. Pero no es así. Cuando Dios crea el hombre y dice Bara, es porque definitivamente está aseverando que es una creación distinta. Y nos referimos a la parte espiritual. Y esa repetición 3 veces de la palabra Bara significa también los niveles de la creación del hombre, es decir, la parte física y la parte espiritual que también se eleva en distintas partes. Una vez y termina la Torá de describir la creación de los 7 días, es como si volviera atrás un poquito y dice, dame un momento, que ahora yo sé que ustedes tienen curiosidad, voy a darles un poquito más de detalles, cómo fue creado el hombre. No dio los detalles en realidad de la creación del sol y de la luna y de todo eso, para nosotros es un gran misterio. Y hay sabios que llevan miles de años estudiando esto. Otros libros, como por ejemplo el Zohar, que entra mucho más profundo. Pero vamos ahora a recordar un poquito lo que dice después, cómo fuimos creados. Dice, después que creó todos los productos, es decir, todas las cosas que había hecho antes, que el día en que Hashem había hecho, se dice por primera vez otro nombre que no era Elohim, el que había aparecido al principio, sino es un nombre que nosotros no lo pronunciamos, que se llama el tetragramatón, que nosotros le ponemos, también lo dijimos en el Salmo, pero le cambiamos una letra, Amonai.
lo decimos pero con la letra D. Tiene 4 letras, es un número que vale 26, y es un nombre que está ligado no al rigor, sino más bien a la parte de la misericordia. Es un hombre misericordioso. Es como si Dios dice, yo creé al hombre, pero me di cuenta que con rigor solo está perdido. Si es así, de verdad, no dura nada, porque inmediatamente se salen de su camino el pobre. Las hierbas no habían brotado, entonces el hombre reza, y cuando el hombre reza, entonces pide la lluvia y aparecen a germinar, empiezan a germinar las plantas. Formó Vayetzer al hombre del polvo y de la tierra y le insufló el alma de la vida. Dice la Torá que Dios agarró tierra y empezó con sus manos a hacer una pelotita, vamos a hacer así, hasta que le dio forma. Y esta parte es súper linda cuando dice que le insufló el alma de la vida, se le insufló por la nariz. Ustedes se acuerdan que cuando termina Shabbat se hace la Abdalá, y cuando se termina la Abdalá nosotros olemos el Besamim. Eso precisamente está relacionado con esto, porque se dice que en Shabbat entra un alma adicional a la persona, y cuando termina Shabbat esa alma yeterá, que se llama adicional, se va. Entonces compensamos esa falta que tenemos a través de la nariz, porque así fue que Dios nos puso el alma. Pero eso también es algo muy lindo y que nos puede ayudar a subir la autoestima. Quiere decir que si Dios nos puso el alma a nosotros, dentro tenemos una parte de Dios en nosotros. Eso es interesante, porque también a la hora de rezar, no solamente vamos a empezar a pensar que es algo que está externo, sino que también rezamos desde adentro, porque la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Sabemos que en el jardín del Edén habían árboles, y particularmente se destacan 2 árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Pero Hashem, Dios, le dice a las personas, mosca, hay un árbol que no vas a comer. ¿Cuál era? El del conocimiento. Del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, exactamente. Pero había una criatura que también había sido creada que se llamaba el Nahash, la serpiente, y era muy astuta. No era como la vemos hoy en día, se dice que era una criatura erguida, y se comunicó con Jabá. Y le dijo, Jabá, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, aquí, Baruch Hashem. Entonces, le dice, mira, qué tan rico que no puedes comer los frutos, todo. Dice, bueno, no todos los frutos puedo comer. Hay uno que sí puedo comer, pero otro que no. ¿Cuál es el que no puedes comer? El del conocimiento del bien y del mal. Dice, ¿cómo no? Claro que sí. Y entonces le dice, no, es que de hecho Adán me dijo que yo puedo comer y además no lo debo tocar. Dice, la serpiente muy pila. Le dice, no la puedes tocar, tócala y verás que no te pasa nada. Entonces ella, pues de verdad, no pasó nada, no la toqué y no. Eso quiere decir que tampoco va a pasar nada si lo comes. Entonces, ¿qué dijo Jabá? Dijo, pues sí, lo voy a comer. Y entonces después que lo comió, se dio cuenta que había hecho algo mal. ¿Y qué fue lo primero que pensó? Me voy a morir. ¿Y qué fue lo que pensó? ¿Y a Adán le van a hacer otra mujer? No, señor, le van a hacer otra mujer, no. Adán, tú también vas a comer conmigo. Y entonces Adán no le quedó otra y se comió también. Le hizo caso. Se comió la fruta. Y entonces Hashem le hizo una pregunta, le dice, así como dice aquí, dice, aquí no lo coloqué, dice, y le dice, ¿dónde estás? Y entonces dice Adán, no, es que de repente me sentí así como que me dio pena que estaba desnudo. Y entonces le dice, ¿y cómo tú sabes que la guaira es lejos? ¿Por qué? Dice, porque es que si tú no hubieses comido de la fruta no sabrías que estás desnudo. Eso quiere decir, entonces ya van a ver qué fue lo que respondió. Le dijo, es que se me olvidó pasar un poquito. Adán estaba creado solo y después dijo, yo no tengo pareja. Veo que todos los animales sí tienen, pero yo no. Entonces Dios saca, no de su costilla, de su costado. Ahí hay un tema un poquito complicado. También que dice que en realidad ellos eran pegados, era como un ser que estaba entero y después se separó y salió hombre y mujer. Por eso es que al principio dijo que los creó hombre y mujer. Bueno, entonces sí, se da cuenta que está desnudo y entonces Dios le dice, Ayeka, ¿dónde estás? Y entonces él le dice, fue la mujer. Tú, o sea, prácticamente le dijo a Dios, fue tu culpa. Me diste esa mujer y esa mujer me confundió. Y entonces Dios le dice a Jabá, le dice, Jabá, entonces fuiste tú. Dice, fue la serpiente. Yo no fui. Entonces,
¿A qué hubo? Hubo castigo para la serpiente, hubo castigo para la mujer, hubo castigo para Adán también. Adán tiene que trabajar en la tierra, Java tiene que ahora tener los hijos con un parto doloroso, largo, o sea, en fin, todas esas cosas que ustedes saben mejor que nosotros. Por lo tanto, el hombre tuvo que ser expulsado del Edén para que no pudiera comer del árbol de la vida y vivir para siempre, dijo Sforno. Ahora vamos rápidamente aquí a saber un poco qué dice, por ejemplo, Aristóteles. Dice que el universo es eterno, quiere decir que existió todo el tiempo y existirá hasta el final, lo que nuestro sabio Maimónides. Y demorfismo, que significa que la materia y la forma es una transformación de lo que ya existe, no hay nada que sea nuevo. Teleología, su propósito está escrita en su propia naturaleza, no por naturaleza divina, es decir, que no habría parar en este caso. Y habían dos mundos, que también sería como el mundo terrenal y el mundo espiritual. Darwin, por otro lado, dice que la descendencia con modificaciones, es decir, las especies van a evolucionar a través de la selección natural y también de la variación hereditaria. Quiere decir que de repente un ser que era, no sé, un caballo, más o menos, después de un tiempo se va a convertir en otra cosa. Maimónides, sabio nacido en el año 1138 en Córdoba, dice en los 13 principios de la fe que Dios existe, obviamente el primero que tenemos que saber, que Dios es único, es una unidad absoluta, es incorpóreo, no tiene cuerpo como nosotros pensamos, es eterno, solamente se le puede adorar a Dios, a nada más que Él. Profecía verdadera le otorga a Moisés. El origen de la Torá es divino y la inmutabilidad, o sea, que la Torá no va a cambiar nunca. La omnisciencia divina, que Dios está prácticamente, o sea, no prácticamente, en todo va a estar Dios siempre presente, y la recompensa y castigo, esto es importante entenderlo, porque Adán y Jabá nos echaron una broma, ya lo vamos a ver. La venida del Mashiach también es un anhelo que tenemos todos, y la resurrección de los muertos. Un tema muy complejo. Es el tema de las teorías científicas sobre el origen y la edad del universo. Porque todos sabemos que cuando los arqueólogos dicen encontramos un huesito que tiene millones de años, entonces ya va, nosotros estamos en el año 5785, más o menos cómo cuadra eso. Dice el Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson, dice lo siguiente, voy a tratar de leer esto rápido. Sobre las teorías científicas acerca del origen y la edad del universo dice: los datos han sido observados durante un periodo de tiempo relativamente corto, de tan solo unas cuantas décadas y en todo caso no más de un par de siglos. Y se hace sobre una escala tan estrecha de datos conocidos y desconocidos utilizando el método de la extrapolación. Quiere decir, si yo tengo en este momento algo, vamos así, por ejemplo, una carne, está puesta la carne aquí, y entonces viene alguien y dice, uy, esa carne huele mal, esa carne yo creo que por lo menos tiene una semana ahí. Y entonces resulta que antes de eso, a lo mejor este cuarto estaba congelado. Y a lo mejor esa carne estuvo congelada durante 5 años. Entonces, no tiene una semana, tiene 5 años más una semana. Al proponer tales teorías se descartan muy a la ligera factores del universo como las condiciones térmicas, la presión atmosférica, la radioactividad y otros factores catalíticos. Eran totalmente diferentes de aquellos que existen en el estado actual del universo. Quiero decir que el Rebbe de Lubavitch era una persona muy culta, graduado en ciencias, era una persona realmente brillante, no solamente una persona que estudió Torah. Elementos radioactivos en el estado inicial, las que ya no existen o se hallan en cantidades mínimas. Es decir, no sabemos cómo era el universo en ese momento, no sabemos cómo era la radioactividad, no sabemos cómo eran las temperaturas, un montón de cosas diferentes. El tiempo. Ahora, esto es importante también, cultura general también. Después de la destrucción del templo, es decir, más o menos alrededor de los años 70 de la era común, se consideró que había que considerar un inicio del año que fuese más universal. Y es allí donde un sabio que se llamó Rabbi Eliezer encuentra que los 7 días de la creación están muy cerca o metidos dentro de la fecha de Rosh Hashanah, que estaba indicada en la Torá de otra manera. Este es el libro, un resumen de un capítulo que se llama El Tiempo, el del libro El Ser Judío, el que lo tiene, leas ese capítulo, Rabbi Haim Alevi el Donin. Vamos ahora a recordar rápidamente qué era eso de la imagen y semejanza según Maimónides. Dios nos da la oportunidad de nosotros tener elección, de tener inteligencia, de saber discernir y también de tener cualidades que podemos aproximarnos a Dios. Por ejemplo, podemos tener bondad, podemos tener
también el manejo en empatía, podemos también manejar las cosas materiales, tener habilidad de comunicarnos, podemos tener inteligencia, sabiduría, o sea, eso está planteado precisamente, los que conocen un poco de Cábala, en lo que se conoce como el árbol de la vida. Entonces ahora encontramos relación con todo lo que significa también desde el punto de vista profundo lo que dijimos al principio. El libre albedrío, que se llama Bejirá Hofshit en hebreo, nuestras decisiones, asumir las consecuencias, la fuerza de renunciar a lo que no está bien, el arrepentimiento, el poder de elegir el cambio. Entonces, después que Adán y Jabá cometieron un pecado tan importante que hoy en día todavía nosotros estamos tratando de corregir, de hacer el tikkun, como se dice en hebreo, entonces aparece el juicio. El juicio que está dentro de lo llamado los días reverenciales, lo divino Raín, es definitivamente descrito por Rabbi Eliezer que el mundo fue creado en Tishrei, lo que refuerza la idea de que Yom Teruah, que es el día que se le da en la Biblia, el nombre que se le da en la Biblia a Rosh Hashanah, es también el día del juicio, el comienzo del ciclo anual y por tanto Rosh Hashanah. El día sexto de la creación entonces es Rosh Hashanah. El día de la creación de la humanidad es el día de Rosh Hashanah, el sexto día. Pero dice la Torá así, en el séptimo mes, el primer día del mes, será para ustedes un día de descanso, una convocación sagrada, Zikaron Teruah, memorial del sonido del shofar. ¿Por qué dice el séptimo mes? No dicen que el primero es Tishrei. Bueno, porque antes se contaba el primer mes en el mes en el que Israel logró salir de Egipto, de la esclavitud. Ese es el primer mes que según todas las cuentas de la Torá aparece mencionado. En este caso, ahora va a cambiar esto, porque se va ahora a considerar la creación del mundo como un hecho más universal. ¿Cuáles son los preceptos de este día de shofar? Escuchar el shofar, pero no así como lo está haciendo el Señor. No. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, otra vez, primero del día, tendré descanso, un día de conmemoración, al son de trompetas. Esta es una traducción sagrada. Y también aparece en el libro Bamidbar como una repetición. El shofar es un instrumento de viento confeccionado preferiblemente del asta de un carnero, aunque en realidad el asta de cualquier animal sirve siempre y cuando es un cuerno que crece con cartílago adentro. El cartílago se retira y el instrumento queda hueco. La palabra shofar está relacionada con le chaper, que es un verbo que significa mejorar en hebreo. Ahora, quiero justamente hacerles el ejemplo del sonido del shofar. Tenía una lámina. Mientras voy a tocar el shofar, les voy a hacer una pregunta interesante, que este niño está sacando cuentas con los deditos. Dice, ¿qué día es hoy? ¿Cuántos días antes de Rosh Hashanah estamos? Saquen la cuenta. Y mientras tanto les voy a tocar el shofar. El shofar se toca de la siguiente manera. Un sonido que se llama tequía, es un sonido largo, y luego 3 sonidos cortos, que es como cuando la persona está empezando a llorar. Luego viene otro que se llama shebarim, que es más corto, como cuando la persona ya perdió totalmente el control del llanto. Y cuando termina de hacer esto, entonces ahora se inspira y hace un gran grito de conmoción, donde hace de nuevo una tequía, pero una tequía que se llama gedolá, grande, una tequía gedolá, hasta donde el aliento realmente le da. Entonces, el shofar tiene dos posiciones. Lo comentaba yo con el rabino Eitan esta mañana, o ayer, no recuerdo. A veces sentimos como que es Dios que nos está llamando la atención de arriba, pero también es la voz nuestra implorándole a Dios. Entonces vamos a escuchar el shofar. Tengo 2 shofarot, uno pequeño y otro que es más grande, que es como de antílope. No voy a necesitar micrófono. Recuerden, uno largo, 3 cortos, muchos cortitos y uno largo.
poquito más difícil, me perdonan si no suena tan bien. Esta es la mitzvah auténtica de Rosh Hashanah. Toda persona tiene que escuchar el shofar. No se escucha tan corto como esto, en realidad se hacen 100 toques. ¿Cómo saludamos nosotros en Rosh Hashanah? Decimos Shana Tová Umetuká. Que tengas un año bueno y dulce. También quien quiere ser un poquito así como más elaborado, dice Le Shana Tová Tikatef Betihatem, que significa sea usted inscrito y confirmado para un nuevo año. ¿Inscrito dónde? Más o menos como, ¿por qué? Porque es que se abren los libros. Y aquí es donde ahora vamos a entender que el Año Nuevo Judío no tiene nada que ver con el 31 de diciembre. Es muy distinto. Es el día del juicio, es el día donde nos evalúan si fuimos generosos, si le hablamos mal a la esposa, si fuimos buenos hijos, si fuimos honrados con el dinero, y no, porque ahí nos sacan la cuenta. Y en Rosh Hashanah entonces se decide si la persona va a vivir o no, si va a tener salud o no, si va a tener sustento o no. No se deciden cosas así como que yo voy a ir al cielo, no. O sea, esa cosa del nivel más arriba no, es solamente lo terrenal, la salud, la vida. Entonces todos nos decimos Shana Tová Umetuká precisamente para que podamos desearle a nuestros compañeros. Y en el día de Rosh Hashanah lo que hacemos nosotros es decirle a Dios que Él es el Rey. Y por eso es que ahora si vamos a la parte musical, me dicen por favor qué hora es, porque quiero estar también. 5:04. ¿De verdad? Ah, buenísimo. Le di rápido, entonces, sí. Esta fue una creación rápida. Sí. Hoy estamos en el día que se separa la luz de la oscuridad. Bueno, ese es un tema súper lindo. Claro, que fue la pregunta que hiciste antes del shofar. Ajá. ¿En qué día estamos? ¿Verdad? Perdón. El día de Rosh Hashanah comienza el lunes en la noche. Vamos a sacar la cuenta fácil para que se nos sea fácil. El martes. El martes es el día 6 de la creación. 6 es el martes. ¿Qué día es el lunes? 5. ¿Qué día es el domingo? El sábado. El viernes. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día primero de la creación del mundo. Minashamayim, que quisieron hacer el shiur de hoy, este día, porque precisamente es hoy la creación del mundo. Es interesante esto, y voy a aprovechar un poquito para decir que sí, definitivamente nosotros tenemos 5.785 años, ya casi por entrar en el 86, y que pudiera haber una pequeña diferencia de millones de años con respecto a lo que dicen los arqueólogos, lo que dice todo esto. Pero la verdad es que no es un tema que los sabios hayan desconocido, sino que es una cuenta ética, porque tampoco nosotros sabemos, como les dije, sí, es a partir de la creación del cuarto día que aparece el sol y la luna, que podemos empezar a contar los días, que podemos empezar a contar los meses y los años. Entonces todo lo que está antes es totalmente indefinido. Aparecen los Taninim Gedolim, los dinosaurios, aparecen tantas cosas diferentes, y sí, hay sabios como por ejemplo el rabino de Lubavitch, que ha dicho precisamente, ha escrito libros enteros donde se habla sobre esta parte técnica, y no basado en principios absolutamente religiosos, en términos técnicos muy complejos. Tengo un libro que se llama Los desafíos del judaísmo frente a la Torá y la modernidad, que es absolutamente fantástico y muy complejo. Son rabinos que son científicos y que ahondan y profundizan, y esto es algo muy importante. Lo más destacado del día de hoy, y para la conveniencia, vamos a decirlo así, de todos, es que tengamos claro que Dios es absolutamente el Rey de todo, fue el creador de todo, que por más que a veces tratemos de colocar la ciencia en el primer lugar, la ciencia no nos va a responder todas las preguntas.
Porque ¿desde cuándo existe la gravedad? ¿Desde que se dieron cuenta de la fórmula? No, la gravedad siempre existió. Lo que pasa es que no sabíamos nosotros realmente de dónde venía. Hasta cuando apareció la fórmula fue que empezamos realmente a decir, bueno, sí, realmente existe. Ustedes saben, yo soy músico, por ejemplo. ¿Cómo se hicieron las reglas de la música, de la composición? Bueno, los compositores que hacían música muy buena fueron analizados. Y entonces decía, vamos a ver por qué a Bach le suena también la música. Pues veamos, estas notas sí las utilizó, estas no, utilizó estos instrumentos, estas distancias, no sé qué. Por tanto, esta es la regla para componer la música. Hasta que hubo alguien que dijo, mejor, vayamos cambiando un poco y entramos a otro periodo que ya no es el barroco, porque como que mucho barroco, ya demasiado adorno. Vamos entonces ahora al periodo del clasicismo. Ese mismo ha pasado con el mundo. Cuando en la ciencia empieza a descubrir cosas, entonces es donde nosotros reconocemos que sí existen. No, siempre ha existido. Lo que pasa es que, bueno, cuando vemos las cosas con nuestros propios ojos, al parecer, realmente se nos van las dudas. Entonces, vamos ahora sí a comenzar con nuestras canciones. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Melech, Malkeya Melachim, y hemos hecho una traducción, no sé si la ven ahí o está muy chiquita. No sé si puedo ampliar. Está un poquito mejor, ¿no? Ok, entonces invito a mi querida esposa Carolina para que nos acompañe. Estamos en vivo. אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על החיים, על אושר, על בכי, על סוף. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כי אראה בדרכי חשוכה, פתחתי בך אלוקיי. החצי שני על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלידיי. תודה לחיים על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגנב, שיביתי אותה מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על סוף. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על סוף. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים,
Entonces, el secreto de Rosh Hashanah y todos los rezos en los sidurim, en los libros de rezos, están enfocados a esa palabra melech, que significa rey. Pero también en ese día nosotros decimos Avinu Malkeinu, que significa, Malkeinu viene también de la misma palabra melech, o sea, nuestro padre. Y esta canción todos la sabemos, en la sinagoga la cantamos, y hay varias versiones, pero vamos a hacer la más tradicional, porque creo que es la que nos puede llegar un poco más al corazón. Nos pueden acompañar. Que viene ahora es muy linda, es muy conocida, en un contexto diferente, pero ya van a ver que no es tan diferente el contexto. Por supuesto sabemos que el día sexto de la creación se crea Adán, se crea Javá, Eva, y ellos se casan. Dice el Midrash que Dios mismo les hizo a ellos una jupá para que ellos se casaran. Y hay una palabra muy interesante que dice aquí, que está traducida, permítanme encontrarla. Cuando Dios le dice, te voy a traer una mujer para ti, le dice, Ezer Kenegdo. ¿Dónde está aquí? Espérenme un momento. La ayuda perfecta. La segunda. Aquí está. Sí, cuando dice la Dice, ayuda en perfecta. realidad aquí se dice de su costilla, pero es de su costado, la ayuda perfecta. La ayuda perfecta en realidad se traduce, Ezer Kenegdo, es como una ayuda contrapuesta. Es así como cuando van al terapista que tienen, no sé, me duele el hombro. Tiene que fortalecer el hombro porque está muy débil. Entonces el entrenador te pone algo para hacerte fuerte, o sea, para ponerte una resistencia. Y al final, entonces, eso es lo que te va fortaleciendo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, no, en este brazo no, porque ese es el que me duele. Ahí es donde tienes que trabajar. No, pero es que ese me duele, déjamelo así, que si no me... No, al contrario, dice, la mujer viene precisamente a ayudar al hombre a superarse en las cosas que le pueden ser más difíciles.
Si un hombre tiene muy, muy mal carácter, ¿cómo va a ser la esposa? Dulce. Bueno, No, no. va a ser más apretada que él. Y entonces, al no ser que si eso no pasa y ella se doblega, él pierde su comunicación con el cielo, porque Dios le habla al hombre a través de la mujer. La relación del hombre con la mujer es la relación del hombre con Dios. Entonces, Ezer Kenegdo, que dice esta canción, lo que quiere decir es que la mujer va a venir a ayudar al hombre a corregirse, a darse cuenta cuáles son sus detalles. Creo que está muy pichirre, cómprame una cosita más, los niños necesitan no sé qué, y entonces al hombre le cuesta, pero el hombre finalmente va cediendo, y al final, el día de cuentas, el día que Dios decide, Rosh Hashanah, ya se acabó, fue la última vuelta, el hombre va a estar bien, va a sacar buena nota en el libro de la vida. O no. ¿O no? Bereshit Olam se llama esta canción. Bereshit, obviamente, el nombre del primer libro de la Torah, de la primera parashá, y Olam es una palabra que significa mundo también. Sin embargo, no está retratada esta palabra. Aquí tengo otro. La palabra no está escrita en la creación. Sin embargo, sí se va a utilizar después en otros contextos. La palabra Olam tiene que ver con oculto. Entonces es como que al inicio del mundo, pero sabiendo que el mundo es mucho más de lo que vemos. Mi esposa y yo tenemos una frase que utilizamos a menudo que dice: el mundo es lo que no vemos. A veces sacamos conclusiones de las personas y no sabemos el mundo que hay interior de cada uno de ellos, juzgamos equivocadamente. Mejor no juzgar. Bereshit Olam es una canción muy conocida porque a la gente le encanta para las bodas. שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עשר כנגדו צלע מצלו מעט צועד אדם את כיוונה של זו אשר חלם. ראש שמחתו יעלה אותה איתו והוא לא ישכחך אהובתו. לא, זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובל וחוצה בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחוכמתו גדולה בינינו. זמן עושה לעצמה לרגעים של אושר ולבן, כל המצוות בחופות גלולות כמו חתן, עושה ידך ומי יופת מילן. עד ראש שמחתך תמיד אחד עיוור והוא לא ישכחך אהובתך. לא, זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובל
של החושך, הוא ילך ולשמור, משבץ סוכה וקור, בלילות של החווה, הוא יהיה מרכז שלווה. Lo sabemos. Así la cara de Para empezar. Bien, pues, como está apagado, ¿no? Como dijimos, para bien, el tiempo es relativo, ya lo vimos. Dios sí pudo crear el mundo en 6-7 días, seguro que sí. Para terminar, quiero no dejar, como digamos, en pausa lo que significan los Yamim Noraim, que es decir, el completo de todos estos días, porque el Rosh Hashanah es el primer día del mes de Tishrei, lo vimos, que es el sexto día de la creación, pero que está enmarcado dentro de otras festividades muy importantes y que vienen a definir realmente unos días que son definitivos para nuestra vida y nuestro futuro. 10 días después de Rosh Hashanah viene un día muy importante que se llama el día de Yom Kippur, el día del perdón. La pregunta interesante es, ¿cómo vas a pedir perdón después del juicio? Pídelo antes, para que el juez diga, oye, sí, de verdad, mira, se arrepintió, se merece un poquito mejor de calificación. Pero no, es así. El juicio se hace el día de Rosh Hashanah. Se abre ese libro donde se escribe, pero todavía, como nos enseñan los sabios, no se ha sellado. Y el día de Yom Kippur, dependiendo del arrepentimiento que nosotros logremos hacer, entonces se firma, se sella esa sentencia. Imaginemos esto, que ya el juicio se hizo y hay una sentencia fuerte y podemos revertirla. ¿Cómo la podemos revertir? Precisamente pidiéndole a Dios. Pero esto no ha empezado solamente desde el día de Rosh Hashanah hasta Kippur. Venimos por lo menos un mes antes, el mes que se llama Elul, el mes anterior a Tishrei, ya todos los días en la sinagoga, escuchando el shofar, todos los días, para poder llenarnos justamente de ese llamado y decir, oye, sí, tengo que cambiar, tengo este hábito que no es tan bueno, me encanta el chisme, me encanta hablar y escuchar de todo el mundo, pero es que como dicen, ajá, y la verdad es que sí, puede ser que te divierta, pero te hace mal. Empiezas, hasta puede ser que estés en la sinagoga y cuando de repente hay alguien que no te cae muy bien, empiezas a hablar mal de la persona en la sinagoga, dices, mira este cómo habla en la sinagoga, mira este cómo se viste, mira este cómo pone la cara. No, eso no se hace, y menos en la sinagoga, pero en ningún lado. Ahora, por ejemplo, fíjense, le voy a decir algo que es complicado, ahora que estamos en tiempos políticos tan difíciles y que todos queremos opinar cosas, tenemos las redes sociales y a veces decimos cosas tan difíciles. Por ejemplo, podemos decir a alguien, sí, yo quiero que a ese le caiga su merecido porque ese no es justo, ese hace negocios ilegales y no sé qué más. Resulta que, como dicen por ahí, que el que señala con un dedo los otros, resulta que aquel está bien, a lo mejor sí está fallando, pero nosotros no somos tampoco unas estrellitas. Entonces cuando nosotros decimos, sí, que al otro le caiga, es como si inmediatamente estuviéramos diciendo al espejo, que a aquel le caiga, y espérate, tenemos un espejo enfrente, ¿no te diste cuenta? Ay, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, lo que tenemos que hacer definitivamente es hacer un cambio para que realmente podamos revertir. Y si en algún caso le hicimos un daño directo a una persona, entonces tenemos que acercarnos a esa persona. La Torah nos dice que no le podemos pedir perdón a Dios por algo que le hicimos a otra persona. Si yo le hice algo a alguien, tengo que acercarme a esa persona y decir, qué pena,
te hice esto. Y puede ser que el otro diga, de verdad, hablé mal de ti, fui para un lugar y hablé mal de ti. Y a lo mejor el otro ni se enteró. Y uno diría, ¿por qué le voy a decir si no se dio cuenta? Resulta que sí. El alma siente, toda esa parte que nosotros no estamos viendo, el mundo es lo que no vemos, sí siente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, después de Yom Kippur, pasan unos días, 5 días después de Yom Kippur, y viene una festividad que se llama Sukkot, que es una fiesta más larga, donde vemos que hacemos unas cabañas en un lugar donde no es techado, se hace un techito muy ¿cómo se dice esto? Muy frágil, a veces con palmas y todo esto, que viene a ser el equivalente a la jupá. Entonces, porque dicen que el día de Yom Kippur es el día del matrimonio de Israel con Dios, porque es el día que realmente es más complicado, pero es el día que realmente se reciben las segundas tablas de la ley. Dios perdona el pecado que había hecho el pueblo en algún momento del becerro de oro, y ahora entonces le da la oportunidad de seguir adelante, y el pueblo dice, ya, ahora confío en ti, me voy a parar en esta chocita que no tiene un techo, básicamente para nada, porque yo confío en ti. A veces llueve, y así es la vida también. Así que bueno, hemos terminado, no sé si quieren podemos repetir alguna canción, o si quieren decir